bienvenidos a Relatos Macabros. En esta ocasión tan especial y terrorífica, que es el Día de Muertos, con grandes historias tan sorprendentes que no podrás creer. El Día de Muertos, o fieles difuntos, en México es una gran tradición que celebra la vida después de la muerte, y que aquellos seres queridos que se nos han adelantado nos esperan. Este día tiene que ser tratado con respeto, o te podrían pasar cosas terribles. Algunas personas tienen la osadía de faltar a este día, y lo pagan muy caro. Recuerda, estás en Relatos Macabros. Sin más, comencemos. Ellos también vienen. Soy médico forense, originario de México. Me dedico a esta profesión desde que terminé mis estudios. Hay un mito que dice que los que trabajamos en las morgues tenemos mucho para contar, y yo les respondo lo siguiente. Sí, debo mencionar cada una de las experiencias que tuve referentes al tema paranormal. Seguramente pasaría todo un día completo hablando de ellas, pero para decirle a compartirles lo de esta noche, quise antes pedir permiso al otro protagonista quien la vivió junto a mí, pues los dos la consideramos como la más fuerte. Por otro lado, nos pareció ideal hacerlo en estas fechas, ya que estamos próximos al día 2 de noviembre, Día de Muertos. Mi nombre es Rubén, tengo 36 años, y esto nos pasó en el 2013, comenzando con la fiesta de Halloween. La ciudad donde vivimos es muy poblada, por consiguiente, los accidentes de tránsito ocurren durante todo el día, pero es en las noches cuando mayormente se dan los más fatales. Les menciono esto porque, en más de una ocasión, nos tocó cubrir horas de extras debido al ingreso de víctimas repentinas. Algunas llegan con sus cuerpos destrozados, grandes y niños, sin importar la edad o condición social. Sus aspectos provocan una sensación de impotencia tal, que sientes cómo se te deshace el alma al verlos. Esto no tan solo hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sino también en lo que es capaz de hacer un loco al volante o un ebrio inepto, sin respeto a la vida, en cualquiera de los dos casos. Esa fue la raíz de lo que sucedió aquella noche. Un par de jóvenes conduciendo en estado alcohólico se desviaron de carril al perder el control, impactando sobre el costado de una combi que venía en sentido contrario, con unas 5 personas en su interior, 6 con el chofer que conducía, para ser más exacto. El choque fue mortal. Los muchachos recibieron golpes fuertes, pero lograron sobrevivir. Eso gracias a que, apenas llegó la ambulancia, los trasladaron hacia el hospital más cercano para que fueran asistidos. El caso de los ocupantes de la combi fue muy diferente. El impacto con el carro hizo que el conductor se saliera de la carretera para dirigirse directamente hacia el barranco en el que cayeron. Este no era muy profundo, pero en el instante en que el vehículo chocó contra las rocas, explotó. Entre los restos de la combi, aparte de recuperar los restos calcinados de los cuerpos, lograron hallar algunos elementos que les dieron unas pistas sobre los ocupantes, unas máscaras parcialmente quemadas y otras piezas usadas en Halloween, las cuales decidieron entender que las personas tenían planeado celebrar dicha fiesta en la ciudad, ya que el vehículo viajaba hasta aquí. Mientras trataban de conocer las identidades de los difuntos, tanto sus cadáveres como los elementos de seguridad fueron trasladados a la morgue, es decir, que salieron hasta nuestras manos, y siendo la 1:45 de la madrugada aproximadamente, ya los teníamos frente a nosotros. Algunos estaban sobre las mesas de trabajo. Entre tanto, otras aguardaban en las cámaras. La sensación que nos provocó al ver sus estados fue sumamente escalofriante. Por Dios santo, Oscar, ¿cómo puede estar comiendo frente a los cadáveres? Le reproché a mi colega mientras este mordía un sándwich. De seguro te da náuseas, ¿verdad? Eso es por tu falta de costumbre, mi estimado Rubén. Yo ya estoy curtido. A mí ya nada me afecta. Puedo regalarte un poco de mi cena si gustas. Me respondió burlándose. Me uní a su ironía con una fingida sonrisa de mi parte, para luego volver a dirigir mi mirada sobre el primer cadáver que comenzaríamos a trabajar. De por sí, se pueden dar de una idea de cómo quedaría un cuerpo después de quedar atrapado entre los hierros retorcidos de un vehículo. Ahora imaginen que aparte de eso, tengan su carne cocina. Todo esto teníamos frente a nosotros y no solo era uno, eran 6. La que encabezaba la lista era una mujer que estimo tendría unos 30 años de edad.
A su perturbadora apariencia les relataré a continuación. De antemano les digo que el olor que despedían era intolerable. A diferencia de los demás, la carne humana quemada tiene su particularidad, la cual es mucho más intensa. El cuerpo no estaba completo, solo era sudoso lo que tenía sobre la mesa. Comencé retirando la capa de piel carbonizada de la zona donde se realizaría el corte. Apenas abrí la carne, captamos un aroma ajeno a todo. Es decir, que eso no tendría que suceder. Era olor a azufre, algo ilógico, y no pude encontrar nada que lo justificara. Pero para fortuna nuestra, este dejó de sentirse instantes después. El líquido hemático en su interior era escaso, pero este continuaba deslizándose como si tuviera vida propia. Sus pulmones estaban aplastados, pero una capa de una sustancia desconocida los recubría. Cuando llegué al estómago quedé anonadado. Tenía evidencia de que había consumido alimentos recientemente, pero entre lo hallado allí habían huesos, no consistentes con los de ningún animal. Mientras proseguía, Oscar coincidió conmigo en cuanto a la rareza, pero luego de mantenernos en silencio por unos segundos, pronunció mi nombre sin quitar sus ojos de una de las manos del cuerpo, la cual él estaba inspeccionando en ese momento. Cuando lo miré estaba notoriamente asustado, y al llevar mi vista hacia donde él observaba, también pude divisar ese extraño símbolo tatuado. Esta clase de símbolo se me hace conocido. No recuerdo si lo vi en un libro o en alguna página de internet, pero sí recuerdo perfectamente lo que es. Me dijo, después de soltar su mano y alejarse un paso del cuerpo. En tanto yo esperaba que se completara su frase. Él recorría con sus ojos todo el cadáver. Luego se acercó nuevamente y le abrió la boca, para posteriormente hacer una mueca de asco y alejarse horrorizado. También vi lo que había en el interior. Yo mismo tuve que retirar aquello que él no se animó a tocar. Entre los dientes podridos que tenía la mujer había carne cruda, y a un costado de su lengua había un pequeño trozo de hueso. De esa manera supimos lo que estaba comido antes del accidente. Es hueso humano. Dios mío, es un maldito hueso humano. Es una bruja. La mujer es una condenada bruja, y lo que estuvo comiendo de seguro fue un niño, declaró exaltado. Ese tatuaje que ves en su mano es un símbolo de pacto. Ahora recuerdo que fue mi abuelo quien me habló de estos. Él solía hablarme de esta clase de marcas, si lo hacen las brujas para rendir honor a quien sirven, pero nunca me había tocado ver uno de estos en persona. Eso explicaría las máscaras y los elementos. Ellos no iban a ninguna fiesta. Venían de hacer un ritual satánico que vamos a hacer. Cada una de sus palabras fueron como cuchilladas sobre mi pecho. Siempre respeté las creencias de todos, pero pensar de que las brujas existen en la vida real y que coman niños era algo con lo que jamás pensé que tendría que toparme. Oscar, cálmate por favor. Entiendo tu reacción, pero que esta mujer sea una bruja o no, no es nuestro asunto. Nosotros estamos aquí para realizar las autopsias a cada uno de los cuerpos. Luego de eso vamos a enviar las muestras al laboratorio para ser analizadas. Son otros con los que se encargarán de discriminar si son restos humanos o de animal o lo que sea que haya estado comiendo. Pero ahora necesito que estés en tus cabales para que de esa forma hagas buen trabajo. Tenemos mucho que hacer y solo estamos nosotros dos. Espero que me comprendas tú también. Oscar resintió con la cabeza, respiró profundo y exhaló. Acto seguido volteó para mirar el cuerpo que estaba sobre la mesa. Me dijo que él iniciaría con ese, para que de esa manera aceleremos el trabajo, y así nos organizamos. Al menos queríamos elaborar los cuerpos que más podamos, hasta que llegara la hora de descansar. El cadáver que trabajó Oscar se trataba de un hombre. En un momento dado, tuvimos que suspender la actividad por unos minutos, pues él volvió a espantarse cuando descubrió el mismo símbolo tatuado en la pierna del occiso. Nos fuimos un poco antes del amanecer para descansar por 6 horas y regresar. Cuando llegamos, en el hospital reinaban los sentimientos de desconcierto e incertidumbre, en especial en torno a la morgue. Había un empleado, era uno de los que se encargaba de la limpieza, al que lo mantenían sedado luego de sufrir un ataque de pánico durante horas. Estuvo gritando y llorando, enloqueciendo de terror, como si se hubiera topado con el mismo demonio. Cuando lograron controlarlo, y antes de quedarse dormido, pudo contar lo que le había pasado, lo cual hizo que tanto Oscar y yo quedáramos abrumados. El hombre contó que, mientras limpiaba unos pasillos cerca de la morgue,
oyó sonidos extraños provenir desde ahí. Él nos vio salir a mi compañero y a mí, por lo que pensó que alguien sin autorización entró. Cuando fue a revisar, se encontró con una horrible pesadilla. El lugar estaba vacío. Los cuerpos no estaban a la vista. Eso debido a que nosotros los dejamos guardados en las cámaras, como corresponde. Dio un breve recorrido por la sala buscando si había algún artefacto o algo que justificara los ruidos que escuchó, pero tampoco encontró nada. Hay varias rendijas a lo largo de la pared, lo cual comunicaba con un jardín. Algo en ellas le llamó la atención. Al mirar más detalladamente, observó una especie de vapor salir a través de estas, pero era oscuro, casi denso. Confundido, siguió el rastro, desde, desde donde provenía, y eso lo condujo hasta las mesas de trabajo. Aterrorizado observó que ahora sobre estas estaban aquellos elementos que vinieron de los cuerpos. Había una cantidad abundante de líquido hemático rodeándolos. Se quedó abrumado, contemplando la anomalía, hasta que de pronto escuchó aquellos macabros sonidos. Eran una combinación de voces con alaridos, voces roncas que hablaban en otro idioma, como si se trataran de plegarias o partes de un rito. Los gritos eran de mujeres en su mayoría, mismas que suplicaban compasión para salir de su agonía y el colosal sufrimiento que parecían experimentar. El líquido que había en las mesas se volvió negro, espeso, y creció tanto que comenzó a caer en los bordes de la mesa. Cuando pudo superar el impacto, quiso huir de ahí, pero al darse la media vuelta, vio lo que él calificó como el mismo infierno. Lo describió como una aglomeración compuesta por un montón de cadáveres. Estaban destrozados y se movían desesperadamente. Todas las partes estaban apretadas entre sí, pero los cuerpos se hallaban tan deshechos que no se distinguía quién le pertenecía a cada una. Solo sus cabezas estaban erguidas, y en ellas denotaba semblantes de tortura y desolación. Los brazos que apuntaban hacia cualquier lado ahora comenzaron a moverse en dirección hacia él, tal cual haría alguien para pedir ayuda. Momentos después de que salió despavorido de allí, los médicos lo encontraron en ese estado, de cuclillas en un rincón, hablando incoherencias, temblando y llorando desconsoladamente. Oscar y yo nos quedamos mudos del asombro. Fuimos a la morgue, pero todo estaba normal, tal como lo habíamos dejado. Lo único que hallamos, y que antes no había, era un charco de orina sobre el suelo. Un enfermero nos acompañó en esos momentos y nos dijo que tampoco vio nada raro cuando vino a revisar, por lo que comprendimos que fue el empleado quien se orinó de miedo, ya que sus pantalones también estaban manchados. Con Oscar nos organizamos de tal forma que cumpliéramos en todas las autopsias lo más rápido posible. Cada uno de los integrantes tenía ese símbolo tatuado en un lugar determinado de su cuerpo. Solo uno carecía de este, quien sospechamos que sería el chofer. Y en cada corte que realizamos, aquel mismo olor a azufre salió de la carne. Asimismo desapareció instantes después, quedando únicamente el olor a putrefacción que, inexplicablemente, comenzó a despedir como si el proceso de descomposición se acelerara rápidamente. Cuando llegó la noche, apenas tuvimos tiempo de darnos una ducha para continuar inmediatamente con el trabajo. Habían llegado 3 cuerpos más a la morgue, por lo que el desvelo era inminente. No obstante, los protagonistas principales fueron aquellos 5 cadáveres tatuados, los que se convirtieron en los primeros minutos del 2 de noviembre, en el más grande shock emocional que 2 personas puedan vivir. En total había 9 cadáveres dentro de la morgue. Los 6 del accidente, más uno de los recientemente llegados, estaban en el interior de cada cámara. A los otros 2 los estaban trabajando en las mesas. No oímos ruidos, no sentimos calofríos, no percibimos olores ni nada que nos diera un indicio de que aquello iba a suceder. Simplemente aparecieron. Oscar balbuceó mi nombre. Él estaba de espaldas, por lo que no pude verle el rostro. Pero en los gestos que hacía en las manos para llamarme, noté que estaba temblando desenfrenadamente, lo que me indicó que algo malo le pasaba. Me señalaba hacia delante de él. Cuando moví mi cabeza para mirar, también yo comencé a temblar con él. Cerca de la pared estaba parado un hombre. Nos observaba sin ejecutar movimiento, más que el de sus ojos, a lo que miraba a Oscar y luego sobre mí. De alguna forma pudimos sentir que había confusión en él. Por instantes giraba su cabeza para contemplar alrededor, como si no supiera o conociera el lugar en el que estaba. Ese hombre era el mismo que hacía tendido sobre la mesa de Oscar. Era su alma,
Su aspecto era traslúcido, tal cual representaban a los fantasmas. El mismo ligero brillo que él emanaba también se manifestó de improviso a unos metros de su lado. Paralizado, divisé que se trataba de otro como él, quien era el alma del cadáver que yo tenía en mi mesa. Pero una cierta incertidumbre nos inundó conforme pasaban los segundos, muy contrario a lo que deberíamos experimentar, ya que dos almas más formaron visibles frente a nosotros, y a los dos también los reconocimos. Uno era el chofer del accidente, y el otro era el tercero que había llegado junto a los últimos. Las cuatro almas persistieron en poner sus miradas en nuestros ojos unos segundos más, para recién cambiarlas de rumbo. A continuación se enfocaron en aquella pared, la cual comunicaba al jardín externo. Uno a uno comenzaron a moverse en dirección hacia allí. Sus formas lentas y casi imprescindibles de caminar nos hacían creer que simplemente se deslizaban por encima del suelo. Cuando llegaron a la pared, la atravesaron como si ésta no existiera. Recién luego de presenciar aquello, caímos en cuenta dónde se dirigían. En esa dirección estaban los caminos que debían transitar para llegar a sus destinos. La tradición del 2 de noviembre finalmente cobró veracidad. Ellos iban al encuentro con sus familiares. Se podría decir que vivir eso nos dejó una sensación agradable y mansa, hasta que de pronto aparecieron también los otros que faltaban, lo que Oscar catalogó como brujos y brujas pactados, envueltos de ese olor a azufre inmundo. Ellos fueron los que cambiaron todo lo bueno que veníamos sintiendo por los más oscuros abismos de terror. Sus cuerpos ahora estaban completos, pero no tenían ropa alguna. Eso nos permitió ver las decenas de llagas que tenían. Algunos gritaban, otros gemían y lloraban, como si estuvieran experimentando sufrimientos inimaginables. Hacían el ademán de caminar, pero por momentos se caían, como si sus pies le pesaran demasiado al hacerlo. Luego se levantaban y volvían a intentarlo. Solo de esa manera podían avanzar. Reconocí a una de las mujeres como a las que yo hice la autopsia primero. Su semblante de dolor me parecía... La maldad que ellos despedían de sus figuras cargaban a nuestros huesos. No podíamos ni movernos, pero indudablemente los dos queríamos escapar de ahí. La visión de ese segundo grupo duró casi el mismo tiempo que el de las primeras almas. Dejamos de verlos cuando desaparecieron al cruzar la pared. Sin embargo, los alaridos del horror siguieron llegando hasta nuestros oídos por un breve tiempo más, para posteriormente terminar el suplicio. No obstante, hubo alguien más allí con ellos. Oscar jura no haberlo visto, pero yo pondré mis manos sobre el fuego para asegurándome que es verdad. Era un ser abominable, sórdido, en forma humana y a la vez animal, pues dos largos y afilados cuernos sobresalían de su cabeza. Por el exuberante frío que recorría mi cuerpo, supe que era el demonio, Satanás, quien posando al lado de los sufrientes me miraba burlonamente. Sin duda era él quien los hacía sufrir, por tratarse de alma condenada, quizás, ya que siendo así, ésta les pertenecía. Al principio no hubo nada que nos pudiera sacar del estado en que quedamos. Luego de vivir esta experiencia recibimos la atención necesaria, pero terminamos casi como el empleado que los vio la noche anterior. Todo eso revive en nosotros cada vez que lo recordamos, y creo que nunca más volveremos a ser como antes. Independientemente de las propias conclusiones a las que ustedes pueden llegar, nosotros nada podemos hacer para cambiar lo vivido. A Oscar y a mí solo nos queda compartirles esto, y con su sentimiento fue que decidimos contarlo por primera vez. Dicen que cada día 2 de noviembre las almas regresan a este mundo para visitar a sus familiares y seres queridos. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué sucede con las almas condenadas? ¿Tienen ellas acaso la facultad de participar en esta gracia? ¿Pueden ellas visitar a quienes fueron sus familias?